Bueno, jóvenes, vamos a empezar la clase para lo cual voy a compartir el PPT, ¿ya? Ven, jóvenes, la diapositiva. Sí, profesora. Y ya. Bueno, nos hemos quedado en el tratamiento del agua, hemos visto las características del agua potable y nosotros vamos a ver un término en este momento llamado proceso de eutrofización. Esto es bastante conocido y es un poco, hay que tratarlo, ¿no? Y aquí hay un decreto, dice, el Real Decreto 47/2022 del 18 de enero sobre la protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedente de fuentes agrarias. Se define la eutrofización como enriquecimiento excesivo de la concentración de nutrientes en las aguas, especialmente por nutrientes inorgánicos, principalmente nitrógeno y fósforo. Y ¿dónde ocurre eso? Especialmente en los lagos y aguas que están embalsamadas, ¿no? O con embalses. Entonces, esto se produce cuando la masa de agua recibe un aporte muy elevado de nutrientes inorgánicos, principalmente, como les dije, nitrógeno y fósforo. En esas aguas ustedes pueden ver, por ejemplo, algo verdoso que se ve, ¿no? Eso es porque hay un crecimiento o florecimiento de las algas que ocurre cuando el fósforo y el nitrógeno y los nutrientes están en cantidad abundante. Las bacterias que se alimentan de las algas se multiplican rápidamente produciendo residuos que van a acelerar el proceso, este proceso llamado de eutrofización. Por ejemplo, les puedo decir en las plantas industriales de donde cultivan peces, por ejemplo, en el extranjero, llámese en África, en Brasil o en Estados Unidos, hay gran producción de peces. O sea, a nivel del mundo, en el mundo, hay un 50% de peces son producidos artificialmente, son producidos, criados. Y hay un 50% de pesca directa del mar. Entonces, pero en el Perú no, el 10% es pesca que se produce y el resto es todo pesca del mar en el Perú. Entonces, en esos países donde realmente la acuicultura está desarrollada, ¿no? Existe abundancia de peces, pero por crianza, ¿no? El agua que utilizan para el crecimiento ya sea de estos peces o de camarones, ¿no? Eh, También de otros peces comunes como los salmones, etcétera. Esa agua tienen que cambiarlo cada cierto tiempo, ¿no? Y estos peces obviamente lo van a alimentar con nutrientes como harina de pescado. Generalmente es con harina de pescado en su 80%,
de alimentos, o sea, con harina de pescado. Y estos contienen nitrógeno, fósforo, ¿no? Entonces, esa agua, al cambiarlo cada cierto tiempo, lo van a, se llaman efluentes, ¿no? De la crianza de estos peces, lo expulsan al medio ambiente. Y si es que esto es expulsado en aguas donde no circula demasiado, no hay mucha velocidad, sino es lento, por ejemplo, por los costados van a crecer estas algas. Va a haber abundancia de crecimiento de estas algas, ¿no? Eso es el proceso de eutrofización. O sea, hay más posibilidades de crecimiento de algas en este tipo de aguas, ¿no? Que un agua de río. Por ejemplo, el agua de río es tiene una velocidad muy alta. Y también podría ocurrir, como ya les conté, de la producción de la harina de pescado, ¿no? En nuestros diferentes puertos, si son expulsados, por ejemplo, a pocos metros de la planta, ¿no? Cerca a las orillas del mar, va a ocurrir. Pero si es a mar profundo, kilómetros, entonces cambia. En este caso, como ya les dije, este proceso de eutrofización va a consumir oxígeno. Al consumir oxígeno, en esa zona va a existir poco oxígeno, donde el crecimiento de los peces va a ser muy difícil, van a morir o va a ser mínimo, ¿no? Ese es el proceso que causaría este proceso de eutrofización. Ahora, hemos visto ya en general, ya les dije, agua para procesos industriales. En los procesos industriales nosotros vemos que todos los sectores industriales van a utilizar agua, desde los que elaboran productos alimenticios, farmacéuticos, hasta los que elaboran aparatos electrónicos. Va a haber consumo de agua. Todos esos son llamados los sectores industriales, ¿no? Entonces, de acuerdo, también con la fuente, les he dicho, el suministro, la fuente de suministro del agua, la calidad puede variar, ya sea si es de fuente natural, como pozos, lagos, ríos, o que proviene de una fuente municipal, suministro municipal, ¿no? Existen, de acuerdo de donde proviene, tenemos que ver la calidad del agua. Y también, ¿no? ¿Para qué método se va a usar? ¿Para qué procesos? ¿No? Entonces, existen diferentes métodos para el tratamiento del agua y la selección del más adecuado va a depender de la calidad del agua que quiero tener, ¿no? Y del grado de pureza que se requiere. Esto va a depender del proceso en el que se va a utilizar, como ya les dije. O sea, tengo que saber el agua de dónde viene y a dónde va, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué quiere decir? ¿De qué fuentes? Superficiales, que son los ríos, pozos o aguas residuales. ¿Y a dónde va? Es a qué tipo de industria está yendo. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a proceder al tratamiento del agua. Acá puedo mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, el agua en la industria alimentaria, ¿no? En la elaboración de alimentos y bebidas, por ejemplo, la industria de bebidas gaseosas usa bastante agua. ¿Para qué usa el agua en las bebidas gaseosas? Usa agua como proceso, ¿no? Para poder utilizar prácticamente la bebida gaseosa es agua pura. Esa agua casi 100% con algunos ingredientes como colorantes, esencias, etcétera, ¿no?
y gas CO2. Entonces, esta usa para el producto mismo. ¿Para qué más se usa en las bebidas gaseosas, o sea, en las embotelladoras? También para el lavado del lavado de las botellas. Lavan con vapor de agua a presión para desinfectar y remover cualquier contaminante que pueda quedar en el agua, en la botella. Utiliza, por lo tanto, vapor a presión alta. Entonces, es un ejemplo que les digo en las bebidas gaseosas, que es parte de la industria alimentaria, ¿no? Ahora, en esta elaboración de alimentos y bebidas, la pureza del agua influirá directamente en la calidad de los productos. O sea, la calidad de los productos te va a dar el agua que utilizas. Un ejemplo clásico es de la industria de Bacus. Bacus, ya saben, que tiene un agua especial para la producción de la cerveza, ¿no? Entonces, está influyendo directamente la calidad del agua en sus productos. Ellos tienen mucho cuidado en ese tratamiento del agua para la cerveza, ¿no? Para el producto cerveza. Entonces, generalmente suele utilizarse, ¿no? En la industria alimentaria para la dilución, preparación, como les dije, para, ¿no? Servicios es lavado, limpieza, etc. Por lo tanto, el tipo de agua más utilizado por la industria alimentaria va a ser el agua potable. El agua potable es la que se considera apta para el consumo humano, como ya hemos visto anteriormente, con ciertas características. Cuenta parámetros ya establecidos. Incluso esto no lo hemos visto, después lo vamos a ver. Hay límites microbiológicos. Los físicos sí ya vimos, los químicos también, para que el agua pueda ser considerada como potable. Y para lograr tener agua potable, los métodos más comunes son prácticamente la desinfección, filtración con medios granulares, ablandamiento, ósmosis inversa, ozono, ozonificación y esterilización con luz ultravioleta. Esos son los métodos más comunes. Pueden haber más, pero son los más comunes del agua potable. Ahora, la desinfección es con algún agente químico. Usualmente sabemos que es cloro. Para la eliminación, obviamente, de los microorganismos. Luego la filtración con medios granulares es que vamos a usar filtros para retener los sólidos, ¿no? Que están suspendidos. Y, bueno, en algunos casos es importante usar el carbón activado, ¿no? Como medio filtrante, pasa también a través de un carbón activado. ¿Para qué es el carbón activado? Básicamente, retener algunos subproductos de la desinfección, ¿no? Y materia orgánica, como también los colores y los olores. El carbón activado retira los olores, básicamente. El ablandamiento. Se usa para el ablandamiento resinas de intercambio iónico, ¿no? Las cuales me van a servir para remover las sales que van a hacer que el agua sea dura, ¿no? Ya hemos dicho, la dureza significa el contenido que tiene el agua, ¿no? De iones calcio y magnesio, que pueden aparecer como bicarbonatos o como sulfatos, ¿no? Cuando aparece como bicarbonatos, ya lo llamamos dureza temporal, y cuando aparece como bicarbonatos es dureza temporal, pero la dureza permanente es cuando aparece como
sulfatos, por decir, sulfato de calcio, sulfato de magnesio o cloruro de calcio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando queremos reducir más la concentración de estas sales en un agua, vamos a utilizar ósmosis inversa. Sí, la ósmosis inversa ya es, como dice, el que te va a retener casi todo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, debemos resaltar que el uso de ósmosis inversa tiene el fin de producir agua potable de mayor calidad que el promedio. Pero también hay casos donde es necesaria debido al agua de muy mala calidad que recibe la industria, o si el proceso necesita de agua aún más pura. Por ejemplo, el agua del mar, ¿no? Ya Sedapal, ¿no? Tiene un proyecto, incluso ya está funcionando ahora. Por las noticias ya he visto que está funcionando. Por esta zona de donde está, por Punta Hermosa, más esa zona, tiene una planta de tratamiento por ósmosis inversa. ¿Qué agua tratan? El agua del mar. Y esa agua de mar, obviamente, es un agua, digamos, de muy mala calidad. Entonces necesito yo, claro, antes hay pasos previos, antes de llegar a la ósmosis inversa, ¿no? Que van a hacer filtración, ¿no? Sedimentación, ¿no? De la posible turbiedad, arena que tiene, desarenación, luego filtración y podría pasar incluso, ya pasa de ahí a ósmosis inversa, ¿no? Después podemos mencionar, por ejemplo, el agua para la industria farmacéutica. Prácticamente la elaboración de productos farmacéuticos requiere de un agua con muy alta calidad. Requiere agua catalogada como de uso farmacéutico, la cual se obtiene a partir del agua potable. O sea, la base para el tratamiento del agua para la industria farmacéutica es el agua potable. Entonces, el proceso de obtención es parecido al del agua potable, pero la etapa fina de ósmosis inversa es imprescindible. O sea, tú haces un tratamiento del agua potable como para consumir, ¿no? Pero das una etapa adicional con ósmosis inversa o con otra tecnología. ¿Para qué? Con el objetivo de desionizarla, retirar tanto los cationes como los aniones, ¿no? Entonces, la ósmosis inversa aplicada normalmente es de 2 etapas, donde el resultado es agua de excelente calidad. Hay casos en el que se requiere hasta 3 etapas, ¿no? Y hay 3 tipos generales de agua de uso farmacéutico, cada uno para diferentes procesos. ¿Cuáles son estas aguas? Agua purificada, agua altamente purificada y agua para inyección. El agua purificada se emplea generalmente para la elaboración de productos que no son estériles, así como para la limpieza de equipos empleados y también para el material de laboratorio en forma normal. El agua altamente purificada se obtiene por métodos con ósmosis inversa, desionización y o ultrafiltración, ¿no? ¿Y qué es la ultrafiltración? Es el uso de membranas, igual que ósmosis inversa, ¿no? Solo que la ósmosis inversa retiene más que la ultrafiltración. La ultrafiltración es el uso de membranas con alta capacidad para retener sólidos suspendidos y microorganismos con tamaños desde 0.001 a 0.1 micrómetros.
Y el agua de inyección, dijimos en la industria farmacéutica, se requiere para 3 casos. Entonces, el agua para inyección se obtiene, o sea, por destilación, como última etapa. O sea, para tener agua de inyección necesitamos de todas maneras, aparte del agua que ya se utiliza, destilación. La diferencia entre agua altamente purificada y de inyección es por esta etapa final que se utiliza la destilación. Y generalmente en los laboratorios se emplea el agua destilada para la elaboración de productos y limpieza de material especializado. Ahora, otro uso del agua en la industria minera. La industria minera utiliza el agua en abundancia prácticamente. Y principalmente ¿para qué? Para la limpieza de minerales, así como también para las operaciones unitarias, que llevan a cabo algunos equipos, como puede ser una molienda, ¿no? Transporte de material, secado, etc., y la limpieza de equipos. El agua que necesita la industria minera no requiere ser de alta pureza, o sea, de alta calidad, como los sectores alimenticio y farmacéutico, o sea, en una gran distancia, ¿no? Incluso se puede reutilizar, dice, el agua para la industria minera, pero la diferencia está en que el agua utilizada en la industria minera, hay que hacerlo al agua utilizada en la industria minera, esa agua hay que hacerlo un tratamiento, ¿no? Hay que tratarlo. Por eso dices el tratamiento que se debe llevar a cabo al agua después de haberla usado en sus procesos. Eso es el objetivo, el reto, el agua en la industria minera. No requiere alta pureza, pero después de haberlo usado hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque estos productos normalmente tienen, ya saben, productos químicos como eh, a veces pueden ser como el que había mencionado en la anterior diapositiva, podría ser un agua, por ejemplo, que contiene lo que todos sabemos, los contaminantes, que no, los no deseados, lo pusimos, componentes no deseados, ¿no? Puede ser sulfatos, nitratos, ¿no? O los indeseables, los que no debe contener plomo, arsénico, mercurio, etcétera. Entonces hay que tratar, ¿no? El sector minero utiliza gran cantidad de agua, entonces estamos viendo, ¿no? En conclusión, el agua es de vital importancia en los procesos industriales de todos los sectores. Hemos mencionado los más importantes y los que usan en mayor cantidad, los que conocemos más, pero se usa en diversas actividades en general. Bueno, aquí vamos a ver ahora el agua, cómo se obtiene. Ya les dije la vez pasada que es importante ver cómo se obtiene el agua potable en la tarjea. Y aunque esto es pasado, pero nos va a ayudar muchísimo. Y lo que tenemos que hacer es, ustedes me van a escuchar, ¿no? El video y por favor, anoten todo. Yo les voy a hacer preguntas, ¿ya? Les voy a hacer preguntas. Primero esperaré que participen y después ya hago preguntas a cualquiera, ¿ya? Entonces pasamos a ver este video que tiene alrededor de 15 minutos.
Me avisan si no escuchan, ¿ya? Por favor, si se escuchan, me avisan, recién voy a poner, ya. El objetivo de este vídeo es mostrar un sistema de depuración biológico de fangos activados para aguas residuales a Perdón. escala de laboratorio, utilizando una planta piloto. El uso de plantas piloto en los tratamientos de depuración de agua es de gran ayuda porque permite conocer con gran exactitud los parámetros de diseño de un sistema de fangos activados y así poder determinar la viabilidad técnico y económica de distintas alternativas del proceso. Estos son los puntos que vamos a desarrollar. Profesora, no se escucha. Doctora, disculpe, no se escucha el audio del video.
Sí se escucha, profesora. Ya se escucha, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, ya. El río Rímac es la fuente de agua de más de 9 millones de ciudadanos. Su origen se encuentra a más de 7 horas de Lima, pero pocos conocen dónde nace y cuánto recorre hasta que lo bebemos en nuestras casas. Hoy seguiremos la ruta del río Hablador para conocer sus secretos, los peligros que lo amenazan y lo que se está haciendo para cuidarlo. En este viaje nos acompaña el ingeniero Guido Vázquez. Él es de la Autoridad Nacional del Agua y ha hecho esta ruta muchas veces, así que conoce perfectamente cuáles son los principales puntos de contaminación. Vamos a llegar al mismo ciclo porque la laguna Titicocha y la Leoncocha, que son los que alimentan el Rímac, están ahí. Nuestro guía trabaja para la Autoridad Nacional del Agua, la institución encargada de gestionar y velar por la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos. Con él, partimos. Estamos con el ingeniero Vázquez a punto de llegar a la naciente del río Rímac. Estamos a unos 4.800 metros sobre el nivel del mar y vamos a llegar a la laguna llamada Titicocha. Esta laguna Titicocha es una de las lagunas que abastece de agua al Rímac. Tenemos que el volumen total que recibe el río Rímac es de la laguna Titicocha y de la laguna Leoncocha, la que está en la parte posterior de acá. La laguna Titicocha es hermosa. Se trata de un espejo de agua cristalina gigante donde sí se puede respirar aire puro. El frío es intenso, pero la belleza del paisaje es la mejor recompensa. La laguna está rodeada de montañas cubiertas de vegetación y solo a una de ellas la protege un manto blanco. La mala noticia es el impacto que está causando en ella el retroceso de los glaciares. Esta laguna Titicocha es una de las lagunas que abastece de agua al Rímac, que recibe agua de todos estos nevados. Hace 10 años atrás, según dicen, todo esto era de color blanco y eso permitía tener la seguridad y la garantía de que íbamos a disponer siempre de agua. Hoy por hoy ya tenemos problemas de deglaciación y el retroceso es permanente y continuo. El cambio climático está afectando esta reserva de agua, que es fundamental para abastecer la demanda de los 9 millones de ciudadanos que viven en Lima. ¿La reserva de agua ha variado en los últimos años? Sí, se nota que está bajando el nivel de disponibilidad de agua, producto justamente de esta deglaciación. Anteriormente estas lagunas tenían un mejor nivel, podíamos tener garantizada la disponibilidad de líquido elemento, pero con el tiempo vamos a tener que ver de qué manera vamos a tener que reusar o reciclar las aguas que se utilicen en la población, porque el insumo va a ir bajando poco a poco. Por eso debemos ahorrar agua. En Lima se gasta un 30% más de lo que se debería y estudios indican que un limeño consume en promedio 250 litros de agua cada día, más de la mitad de lo que muchos países del mundo. Se han hecho estudios de modelamiento de cantidad y calidad y se dice de que de acá a 20 años la necesidad de agua va a ser alta en la población de Lima. La altura nos juega una mala pasada, pero la experiencia de nuestro guía nos permite continuar con la travesía. Ya estoy un poco mareado ya, la verdad, por la altura. No te preocupes, yo vengo preparado siempre con mi coca. Ya le chapé el tuque de subir acá y vamos a seguirlo haciendo seguro para mejorar todo. La hojita más linda para la tierra.
Cualquier persona con problemas de visión puede utilizar este ritual diario que está dejando boquiabiertos a los... Y se puede tomar. Salud por eso. Hemos empezado el descenso y a solo 500 metros el panorama cambia. En estos momentos estamos viendo que personas que no tienen autorización vienen sacando los bofedales y haciendo daño a la cuenca. Sorprendemos a un grupo de pobladores retirando bloques gigantes de los bofedales y los suben a este camión. En estos momentos estamos viendo que personas que no tienen autorización vienen sacando los bofedales y haciendo daño a la cuenca. ¿Y a dónde lo llevan? ¿Para la Municipalidad de Chicla? Pero no lo siembras acá. ¿En qué parte lo siembras? Áreas verdes. Pero esto está mal, porque están depredando los pulmones del río Rímac. Están depredando los acumuladores de agua del río. Y eso es malo. A lo lejos se puede ver los orificios que quedan tras la extracción de los bofedales en la quebrada de Antarará. La llamada de atención no surte efecto y continúan cargando el camión. Y ustedes están retirando el bofedal de una zona que no está correcto. No estoy de acuerdo. Si la municipalidad está autorizando esto, me parece que hace muy mal, porque está depredando el medio ambiente. Estamos en la quebrada de Antarará, a solo 500 metros de la laguna de Titicocha. Nos acabamos de encontrar dos problemas muy graves. El primero, la extracción ilegal de bofedales, que son como esponjas que almacenan el agua durante las lluvias para que en épocas de sequía puedan alimentar el río. Sin bofedales no hay agua para el río. Y el segundo, agua que proviene contaminada por relaves mineros, que se va a mezclar con el río y lo va a contaminar. Unos kilómetros más abajo, los primeros efectos de los relaves mineros se hacen notar. El agua que usan para tomar no viene del río, ¿verdad? No. ¿De dónde viene? De la altura. ¿Y por qué no pueden usar el agua del río? Es que está contaminado por las mineras que hay acá, los mineros. ¿Los niños se bañaban en el agua del río antes? Sí, antes sí se bañaba porque era agua limpia, cristalina. Ahora que ves el agua está contaminada. Ya no es la misma transparencia que era antes. En San Mateo, a unos kilómetros de Casapalca, nos topamos con una pared gigante cubierta por una geomembrana. La cobertura evita la contaminación del río, pero lo más recomendable es que esa tierra sea removida para permitir el crecimiento de vegetación y evitar que los pasivos mineros lleguen a las aguas del Rímac. Es un pasivo ambiental minero que está por muchos años colocado cerca al borde del río Rímac. Aseguran de que por lo menos este relave minero tiene entre 60 y 80 años de antigüedad. 60 y 80 años depositados ahí. Los antiguos explotadores de esta minera me parece que los depositaron en ese lugar y no hubo control sobre los mismos. Hace poco tiempo, ahora pues unos años atrás, han colocado esta geomembrana para evitar que el agua que llueve, que cae sobre ellos, haga el servicio de mandarlos al río. La OEFA,
el organismo que fiscaliza la calidad del ambiente ya ha iniciado 7 procesos disciplinarios en contra de la empresa que produjo este desastre. En Chosica registramos uno de los problemas más serios: la contaminación por los desagües domésticos. Las viviendas y negocios aledaños al puente colgante de Chosica invaden parte de la faja marginal del río. Y además, todos los desagües de estos negocios, ¿a dónde van? Al río directamente. Tenemos ese grave problema. Como ustedes pueden observar, el río ha levantado su caudal, en esto por la temporada de lluvia que está habiendo en la parte alta. Entonces pone en riesgo a todas las casas que están colocadas justo en faja marginal. Las familias exponen sus vidas y no existe un sistema de defensa que proteja sus viviendas. Pero también hay que lidiar con las malas costumbres instaladas en la población. Algunos habitantes prefieren tirar sus bolsas de basura al río, a pesar que existe un sistema de recojo implementado por el municipio. La mala educación amenaza también al río Rímac. ¿Cómo ves al río? Contaminado. Sí. ¿Y qué piensas de que esté contaminado? ¿Cómo te sientes por eso? Triste porque si contaminamos el agua, ya no podemos tomarla ya. La gente no tiene conciencia ecológica, pues. Y viene un olor feo, ¿no? Cuando ya hay derrumbes por ciertos sitios de que hay huaico, ¿no? Porque el que menos botan acá su basura. Mucha suciedad. Y la mayoría están invadiendo. El río lo están dejando demasiado pequeño. Antes esto era todo pampas. ¿Sí? Se podía venir a disfrutar del campo, agua limpia. Hoy en el día no. ¿Cómo te gustaría ver al río de acá a 10 años? Limpiecita, sí, que cristalina, sí. La quebrada del Huaycoloro es el resumen de todos los males. Esta agua llega a la trajea para que la purifique. El río Huaycoloro es el punto más crítico en el recorrido del río. Para tratar estas aguas se requiere de altas dosis de cloro y carbón activado. Solo así quedarán aptas para nuestro consumo. Aquí, en medio de la avenida Ramiro Prialé, encontramos la desembocadura del río Huaycoloro, un río que baja desde Huachipa y que desemboca directamente en el Rímac. Yo he venido con un vaso para hacer una comparación de las aguas de este punto de nuestro recorrido con respecto a las que tomamos al inicio. Vamos a ver. Felizmente he venido preparado y tengo unos guantes. Vamos a ver. Qué diferencia con lo que vimos arriba, ¿no? A lo largo de nuestro recorrido hemos encontrado diferentes tipos de contaminación en las aguas, pero este es un punto crítico. Las aguas del Huaycoloro son contaminadas por los desagües y los desechos tóxicos de las industrias de Huachipa. Estas aguas muertas desembocan directamente en el Rímac y luego llegan a la Tarjea, donde tienen la difícil tarea de convertir esto en agua potable. Según la ANA, las aguas de la quebrada Huaycoloro tienen altas concentraciones de cromo, hierro y plomo. Ahora compararemos el agua de la laguna Ticticocha con esta.
complicado es que la población aún no toma conciencia de la gravedad. Hay familias que lavan su ropa en este tramo del Rímac y que permiten que sus hijos jueguen en el río. Las aguas de la quebrada Huaycoloro desembocan en el río y luego son captadas por una bocatoma de la planta de tratamiento de la Tarjea. Esta planta gigante tiene la tarea de abastecernos de agua potable. Eso quiere decir que nuestra vida y la de 9 millones de personas depende del agua tratada en este lugar. Estoy parado justo encima de la bocatoma. La bocatoma es el primer filtro por el que pasan las aguas antes de ser tratadas. Aquí se retienen diariamente entre 30 y 40 toneladas de basura, que van desde plásticos, botellas, llantas, troncos, hasta cosas más extrañas como sembríos enteros o incluso una vaca. Por ejemplo, ¿qué cosas se encuentran? Troncos de árboles. El año pasado cayeron una vaca. ¿Una vaca Y entera? un torito. La vaca ya no estaba viva. La vaca estaba muerta. También se cayeron, creo, por ahí unas otras vacas. Convertir el agua del río Rímac en agua potable es un proceso complicado y trabajoso. Tengámoslo en cuenta cada vez que dejemos abierto un caño. El proceso se puede resumir en 5 pasos. Primero, las bocatomas filtran los residuos sólidos. Segundo, el agua filtrada pasa a los desarenadores para eliminar la arenilla que arrastra el río. Tercero, el agua filtrada y desarenada ingresa a unos estanques donde se eliminarán las bacterias con la ayuda de una alta dosis de cloro. Cuarto, se decanta y filtra el agua para aclararla. Y quinto, se utiliza una dosis extra de cloro y recién el agua queda lista para su distribución. ¿Hace cuánto ha estado esta agua en el río? 20 horas. Hace 20 horas esta agua ha venido del río. Sí, así como el pan calientito que sale del Salud. 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 El agua recibe una cierta dosificación de cloro porque el agua del río tiene una contaminación bacteriológica muy elevada. Entonces, solamente el cloro, al ser un desinfectante poderoso, destruye a estas bacterias, a estos microorganismos y remueve el 99.99%. ¿Cuál es su sueño con respecto a su trabajo? ¿Cómo le gustaría ver esto en 10 años, por ejemplo? A mí me gustaría, por ejemplo, que primero que el río Rímac pudiera mejorarse en su calidad. Pero hubo una época en la que los limeños podíamos recorrer la vera del río. Gonzalo Torres, conocedor de las historias de Lima antigua, comparte con nosotros algunas anécdotas. Yo tengo referencias que en el río Rímac, hasta los años 40 o 50, todavía se sacaban camarones a espaldas del Palacio de Gobierno. Inclusive también hay una calle al otro lado del río, una calle perdida, bien chiquita, que se llama Camaroneros. Y quizás porque ahí existía el gremio de los que sacaban camarones y entonces te das cuenta la vinculación del río con la ciudad. Hace un año, el río Rímac, y entonces yo también me llevo a sorprender de lo contaminado que está, y también se demuestra en los procesos que dice Sedapal, ¿no? Y hay 5 procesos, pero 2 de ellos son de cloro. O sea, hay que 2 veces echarle cloro para que esa agua pueda por fin ser usada. Claro, ya, está bien. Bueno, vamos ahora entonces con Eduardo Román. ¿Su apellido cuál es, Eduardo Román? Román Vivas. Ah, ya, Román, perdón, ya, Román. Ya, sí, adelante, te escuchamos. A mí me pareció que el video fue muy informativo sobre los problemas de contaminación que tiene el río Rímac hasta que llega y los procesos que usa Sedapal para su
para que el agua sea potable, ¿no? Y ver cómo un tratamiento que está realizando Sedapal de ponerle 2 tratamientos de cloro, muestra la gravedad del agua, ¿no? Cómo está llegando. Ujú. Además de que es un proceso muy largo porque dura casi 20 horas para tratar el agua. O sea, se podría, creo que solucionar porque se han identificado los problemas, ¿no? Eh, a mí me pareció muy informativo, más que nada, lo que el reportaje que hizo la persona. Claro, está bien, está bien. Ya, ahora a ver grados. ¿Qué nos dice grados? Te escuchamos. Ya, bueno, a mí lo que me parece bastante relevante es cómo las personas no toman en cuenta, ¿no? El flujo del agua. De hecho, hay una frase con la que me voy a quedar del video que decía que el agua no nace del grifo. Y bueno, no se, resalta lo que es los ciudadanos, ¿no? La falta de información que tienen y más que todo en la parte de Chosica donde contaminan mucho, bueno, donde empieza la ciudad prácticamente, donde contaminan con mayor frecuencia, ¿no? Y no sé, algo que a mí me ha hecho recordar del río Rímac era en las noticias cuando era pandemia y cuando la gente no salía de sus casas y cómo en esos días el agua estaba tan limpio, se veía tan cristalino de la falta de personas, ¿no? De la falta de contaminación que había. Y eso fue en un lapso de no sé, sí, 6 meses, 7 meses, donde ya el agua volvió a tener un estado mucho más natural a como lo vemos ahora, ¿no? Ahora sí está de vuelta, sigue el agua bastante marrón y con bastantes residuos, ¿no? Que, bueno, eso también desembocan al mar y bueno, es lo que no debería pasar, ¿no? Claro, ya, muy bien, muy bien. Ahora va Rodrigo Murrieta. Eso, profesora, buenos días. A mí me sorprendió una parte del video donde hablaban de la contaminación en Chosica, ¿no? Porque dicen que los desagües de las casas aledañas a este río desembocan directamente al río, ¿no? Que conjuntamente con, como dice en el video, bolsas de plástico y basura de de la misma población terminan por contaminar gravemente el río, ¿no? Y me sorprende mucho que las autoridades, aún sabiendo este problema grave, no hagan nada al respecto y aún así no reubiquen de alguna u otra forma a las casas aledañas, ¿no? Al río. Ujú. Ya, está bien, tú eres Murrieta, ya. Un ratito voy a anotar Murrieta, ya. Y finalmente cerramos con, a ver, con Ramos, no, Ramos Barzola y después finalmente Guaita, ¿ya? Primero Ramos Barzola. Ya, Adelante. buenos días, Miss. Buenos días. Bueno, Miss, a mí, bueno, el video sí le vi bastante atractivo e informativo, pero una parte de lo que más a mí me ha resaltado es que como aquí en Lima nosotros, dice, gastamos aproximadamente 30% más de agua de lo normal, dice que se debe gastar, pues, ¿no? Bueno, me incluyo yo porque a veces también yo gasto demasiado, creo yo. Y creo que esa parte también, eso creo que sucede más aquí en la ciudad. No tomamos conciencia porque obviamente todos nos queremos sentir bien, limpios, pero creo que también deberíamos tomar conciencia que estamos gastando agua por demás. Y también destacar cómo es que ha cambiado tanto el agua de que salió desde la laguna hasta el lugar de donde estaba el río Guaycoloro, creo que mencionó, que es un cambio total. Y después también el momento de Sedapal, cómo lo trata, le tiene que meter como varios pasos. Mira, hasta una vaca puede encontrar, dice, como desechos. Que ahí a 30, 40 toneladas de basura sacar. Es algo sorprendente, ¿verdad? Ujú. Que le pasan proceso de filtro, pasas de separación de decantaciones, una cosa enorme. Bueno, eso podría destacar, Miss. Ya Ramos. Y finalmente, como dije, ya Guaita, te escuchamos. Sí, profesora. A mí me pareció bastante informativo el video, pero más que nada me pareció interesante resaltar sobre la contaminación del río Rímac, ¿no? Cómo hay personas que quitan literal los bloques de los bofedales, que son los que alimentan en épocas que no hay lluvia digo, a la laguna Ticticocha, ¿no? Ujú. Que también alimenta al río Rímac.
también me pareció interesante cómo es que el Estado no toma acciones sobre las empresas que dañan al río Rímac, porque me acuerdo que en el video dijeron que en la quebrada de Antarará, por ejemplo, hay un relave minero, el cual la empresa que lo ha usado, su solución para que no contamine el río Rímac era poner una geomembrana, ¿no? Pero como dijo en el video, lo ideal sería retirar esa tierra para que en un futuro ya no vuelva a contaminar el río. Y bueno, Mm, eso es lo que puedo rescatar del video. ya, güey. Ya, entonces, como pueden ver, desde aquella fecha, que es 2014, 2015, hablaban de poner hacer una comisión que pueda ver. Ustedes han visto cuántos años han pasado, 11 años, y no hay nada, sigue igual, Sedapal, tratando de la misma manera y igual, no han puesto aquello que hablaron. Incluso decían que iban a techar toda la parte del río, un techado como aislándolo al agua para que no puedan botar basura y todo lo demás, impedir que todo lo contamine. Y bueno, todo se ha quedado en ideas de repente, pero no hay, en la realidad no hay eso. Entonces los problemas siguen presentes. Por ejemplo, acá puedo resumir. Esta agua que viene del río Rímac proviene de las alturas, básicamente las lagunas de Ticticocha y Leuncocha. Desde que sale, prácticamente desde que desemboca de estas lagunas, vemos ya muchos problemas. Un primer problema era la extracción de bofedales, ¿no? Que son los que retienen el agua como pulmones. En caso que ya no llueva, siguen por ahí filtrándose agua, ¿no? Para que llegue al Rímac. Luego, el segundo problema son los relaves mineros, ¿no? Todas las industrias mineras, como ya hemos visto, pues les dije, la minería lo que debe es tratarse es agua que antes de botarlo al río, ¿no? El tercer problema son los pasivos mineros que lo han dejado, pues, ¿no? Cerca al río, bastantes, prácticamente residuos sólidos que supuestamente ya han sido prácticamente usados, retirando los minerales valiosos. Pero eso todavía tiene restos de otros que no son los valiosos prácticamente, que contaminan, ¿no? Y cuando llueve, lo lava y llega al río. Y bueno, han protegido con geomembranas, pero no es suficiente. El cuarto problema son los desagües domésticos, ¿no? En su paso, todos los desagües van al río Rímac. Y también hay otro quinto problema, que todas las industrias lo mismo. Las industrias, no solamente las textiles, ellos contaminan bastante el agua. Entonces, llegan a la quebrada Guaycoloro prácticamente súper contaminado, ya es su punto más bajo de contaminación, el más alto de contaminación, ¿no? Y que requiere alta dosis de cloro y carbón activado. Entonces, el agua que llega al río Rímac en la Bocatoma para que Sedapal lo captura, es en la Bocatoma, ¿no? Ya ahí es el primer filtro, filtran los sólidos grandes y luego lo pasan a los desarenadores, donde van a retirar los sólidos que pueden decantarse, ¿no? Por gravedad, que son las arenas, etcétera, y donde van a también pasarlo antes al recibir, nomás por si acaso precloran. Acá no ha considerado en el proceso la precloración. Precloración es apenas reciben de la Bocatoma, ahí están preclorando, porque viene bastante contaminado. Entonces pasa a los estanques, donde van a dosificarlo con cloro, también van a coagular, flocular las partículas que no se sedimentan muy finas, ¿no?
y luego van a filtrar y decantar en el cuarta etapa, y últimamente una última dosis de cloro. ¿Para qué? Para que incluso alcancen las tuberías, porque hay muchas tuberías, todavía hay contaminación también en las tuberías, también desinfecte las tuberías. Por eso que a veces, algunas veces llega el agua con cierto olor, no sé si se han dado cuenta en algunos momentos. Bueno, eso en resumen. Entonces, el tratamiento del agua, en este caso hemos visto el potable, ¿no? Entonces, es bastante importante, y bueno, un video último que hay que ver, pero ya de un tratamiento, a ver, el tratamiento con los bioreactores de membranas o el tratamiento biológico también. Hay tratamientos biológicos, por si acaso, y tratamiento también bioreactores de membranas, de las aguas residuales. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que las aguas residuales, que prácticamente el río Rímac es un agua residual, ¿no? Es como que hay de todo, ahí desagüe todo. Entonces, un agua residual, entonces hay que tener una noción del tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y a ver, veamos eso, que es, bueno, 15 minutos no nos alcanza el tiempo, creo que lo más rápido voy a pasarlo, ¿ya? Voy a ponerlo el volumen, por si acaso. Compartir sonidos. Ya está. En el mundo de los MBR con aguas residuales, y nos acompaña Nuria Peña García, doctora en química analítica y actualmente responsable del servicio de asistencia técnica de la empresa Genesis Membrane Products, 15 años de experiencia en el tratamiento de agua, y está especializada en el tema de análisis de agua y principalmente en la identificación de ensuciamiento y daños existentes en membranas. Cuando tú quieras, Nuria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Baltasar, por la presentación y gracias por la oportunidad de participar en este seminario. Es cierto que en Génesis tenemos mucha experiencia con ensuciamientos. De hecho, yo creo que el 90% de mi trabajo es identificar ensuciamientos en distintos tipos de membrana. Y de hecho es en lo que nos vamos a basar en esta presentación, en mostrar qué es lo que nosotros hemos encontrado en membranas que se utilizan en bioreactores de membranas para el tratamiento de aguas residuales. Voy a pasar muy rápido por un poco en qué consisten los MBRs, porque en realidad lo que nos interesa es ver los ensuciamientos, que es lo que vamos a hacer, ver diferentes tipos de ensuciamientos de estas membranas. Fundamentalmente, el tratamiento de aguas residuales en un sistema convencional incluye un pretratamiento para separar sustancias sólidas gruesas, un tratamiento primario para eliminar materia en suspensión y el tratamiento secundario en el que ya se eliminaría la materia orgánica biodegradable. Cuando se introducen las membranas en estos sistemas, lo que se sustituye es ese decantador secundario, que sería el sedimentador de separación de la biomasa, y las membranas que se utilizan pueden ser de micro o de ultrafiltración, aunque nosotros nos vamos a concentrar más en las de ultrafiltración, que son las que hemos estudiado más en el laboratorio. Utilizar las membranas en lugar de estos decantadores secundarios, pues evidentemente tiene unas ventajas. De hecho, cada vez se está implementando más y se espera que en el futuro todavía haya más instalaciones que lo utilicen. Fundamentalmente se obtiene una calidad de agua muy buena y los sistemas son compactos, con lo cual el tamaño de las instalaciones se reduce bastante, lo que también conlleva otras ventajas. Y dentro de los inconvenientes es cierto que tiene un aumento en los costes de inversión y en los consumos, y por otro lado está el ensuciamiento de las membranas, que es en lo que nos vamos a concentrar fundamentalmente. Muy rápidamente también comentar que las membranas, hay dos tipos fundamentalmente
fundamentalmente y se pueden utilizar dentro o fuera del bioreactor. Las más utilizadas son las membranas sumergidas, que son las que estarían dentro del bioreactor y fundamentalmente se utilizan más porque conllevan un menor consumo energético. Y ya para entrar en lo que es el ensuciamiento, además de otros problemas asociados a la tecnología que pueden venir, pues, bueno, como en todos los tratamientos con membranas, es fundamental el pretratamiento, entonces va a depender también mucho de cómo sea el pretratamiento y el tamizado, y hay veces en los que además del ensuciamiento puede haber problemas con la pérdida de integridad de las membranas, entre otros. Cuando haya problemas de ensuciamiento ocurrirá lo mismo que hemos estado viendo con todos los sistemas en los que se utilizan membranas. Reducciones en los caudales, aumento de los consumos energéticos, frecuencias de limpiezas, de reemplazo de membranas, etc. Los factores que afectan al ensuciamiento de las membranas en los MBRs, la naturaleza de los lodos y como en cualquier otro sistema. Todo esto es común y antes lo ha resumido también muy bien Elogio. El pretratamiento es muy importante, los parámetros de funcionamiento, en muchas ocasiones también la propia membrana en las características de los módulos, muchas veces dependiendo del agua puede interesar más un tipo de membrana u otro, pero en todo tratamiento con membranas es fundamental la composición del agua que se va a tratar. Aquí, por ejemplo, tenemos la principal composición de un agua residual urbana. Tendremos sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas y microorganismos. Y esto es lo que va a provocar un ensuciamiento. Es lo que llega con el agua y lo que en un momento dado puede llegar a provocar problemas o no. Porque estas sustancias pueden estar tanto en forma disuelta como en forma coloidal o suspendida. Y en muchas ocasiones este capítulo de otros que hemos incluido aquí es lo que nos puede provocar más problemas. Podemos caracterizar un agua, dar por hecho que vamos a tener un problema de biopelícula, pero en ocasiones hay vertidos puntuales que son los que harán que en un momento dado podamos tener mayores o menores problemas con los ensuciamientos. Ya para entrar en materia, las membranas que se utilizan en los MBRs, ya hemos dicho serán microfiltración, ultrafiltración, pero hacen el cribado por tamaño de la materia que pueda llegar con el agua. Es una barrera física. A diferencia de los otros sistemas que hemos estado viendo, que en realidad lo que necesitaban era eliminar componentes disueltos en el agua, aquí sí queremos eliminar una materia en suspensión. ¿Qué es lo importante? Que durante los procesos de limpieza que se van haciendo en las membranas, durante los contralavados, aireaciones y demás, esa materia se pueda eliminar de una forma efectiva. ¿Qué nos va a influir en esto? ¿Cómo se produce ese ensuciamiento? Lo ideal en estos sistemas es que la materia que haya en suspensión en el agua no penetre en los poros de las membranas o que no llegue un agente que de alguna forma se pueda absorber y que provoque un ensuciamiento irreversible. Lo que se necesita es que la deposición de la materia en la superficie, que ya digo, estamos utilizando como barrera, es lo que tiene que hacer la membrana, retener materia, sea de esta forma, en forma de película, para que durante los contralavados, aireaciones y demás se pueda eliminar. Por eso en muchas ocasiones en estos sistemas o en la ultrafiltración, que bueno, luego Jorge explicará, imagino, más adelante, hay ocasiones en las que se añaden coagulantes o compuestos que ayuden a que la materia se una de tal forma que no penetre en los poros y que se deposite en la superficie para que se pueda eliminar mejor. Entonces, teniendo en cuenta que lo ideal es que el ensuciamiento o la materia que se retenga lo haga de una forma específica y teniendo en cuenta la composición del agua que se va a tratar en los MBRs, es cierto que cabe esperar que los ensuciamientos estén asociados fundamentalmente a biopelículas o a otros compuestos orgánicos que puedan llegar con el agua, ensuciamiento coloidal, que lo ideal es que se retenga todo lo posible durante el pretratamiento, puede que llegue también a los bioreactores y en ocasiones también al ensuciamiento inorgánico. Vamos a empezar a ver distintos tipos de ensuciamiento y eso sí, como se pueden utilizar también y hay disponibles diferentes configuraciones de membranas de los MBRs. Hay membranas tubulares que, bueno, dependiendo del diámetro interno, se denominarán tubulares o de fibra hueca y membranas planas. Los ejemplos los vamos a ver en estos tipos de membranas y vamos a empezar a ver uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de una membrana tubular que se utilizaba para separar una biomasa. Lo que cabe esperar en estos casos, efectivamente, es un ensuciamiento orgánico. En este tipo de configuración, las membranas filtran de dentro a fuera,
Con lo cual, en esta fotografía podemos ver, por ejemplo, una membrana limpia, que sería esta de la derecha, comparada con la membrana que teníamos que estudiar en este caso, y que al filtrar de dentro a fuera tiene el ensuciamiento retenido en la superficie interna. Aquí podemos ver un corte transversal de este tipo de membranas, que fundamentalmente constan de una capa activa, que sería en este caso la superficie interna, y luego una capa soporte. Esto suele ser común para todas estas membranas. Ya este soporte puede ser o una matriz de fibras entrecruzadas, una matriz porosa con un distinto grado de porosidad comparado con la superficie activa y demás. En este caso, se comprobó por microscopía electrónica que la superficie interna estaba cubierta por un ensuciamiento de características orgánicas y esa matriz de fibras del soporte, que efectivamente no presentaba un ensuciamiento relevante, solo alguna presencia de microorganismos, y en la superficie interna se puede comprobar que un recubrimiento total, no se llega a distinguir ningún tipo de estructura característica de este tipo de membranas, en la que incluso se visualiza presencia de microorganismos. Y este es el ensuciamiento más común en un MBR, en este tipo de membranas, un ensuciamiento orgánico. Lo que ocurre es que cuando realizamos análisis, lo común es también encontrar trazas o pequeños porcentajes de otros componentes. En este caso, por ejemplo, efectivamente el ensuciamiento mayoritario era orgánico, pero encontramos pequeños porcentajes de aluminosilicatos, que son es materia coloidal, materiales arcillosos, compuestos de calcio y compuestos de hierro. Estos componentes secundarios, que ya los ha mencionado Fernando en la primera parte de en la primera presentación, para nosotros son muy importantes y son los que explican en un momento dado que la eliminación de un ensuciamiento de la materia que se retiene en fibras se puede eliminar de una forma más o menos sencilla. Vamos a ver otro ejemplo muy similar a este tipo de membrana tubular con un ensuciamiento orgánico, en el que igualmente comprobamos que había un ensuciamiento mayoritariamente orgánico, presencia de microorganismos. Este es el componente mayoritario siempre en las membranas que trabajan en MBRs. Pero en este caso, el componente inorgánico era mucho más abundante. Pudimos confirmar e identificar diferentes partículas de carbonato cálcico o de aluminosilicatos, que ya digo que son los principales componentes de la materia coloidal, o materiales arcillosos, y en este caso incluso, aunque el ensuciamiento principal también estaba en la superficie interna de las fibras, se llegó a detectar también presencia de incrustación de carbonato cálcico en la superficie externa. Es cierto que muchas veces encontramos estos componentes en las superficies externas de este tipo de fibras cuando se utiliza un agua a lo mejor con más dureza de lo deseado y se aplican limpiadores alcalinos. Es algo que encontramos con bastante frecuencia en membranas de ultrafiltración. En cualquier caso, este ejemplo lo que se pone de manifiesto es que, además del componente mayoritario del ensuciamiento, siempre hay presencia de componentes secundarios y que estos pueden ser la clave para que el procedimiento de limpieza sea exitoso o no. Ya hemos dicho, estas membranas son una barrera física, tienen que retener materia. Lo importante es que esa materia se pueda ir eliminando de la forma lo más efectiva posible en los ciclos de limpieza que se realicen. Para que esto sea realmente efectivo en los casos en los que existen problemas, es fundamental identificar todos los componentes del ensuciamiento. Es la clave para poder determinar si en un momento dado la limpieza convencional puede funcionar o hay que recurrir a otro tipo de limpiadores diferentes, por ejemplo, del hipoclorito sódico, de la sosa o del ácido cítrico. Vamos a seguir viendo ejemplos. Ya digo que este es un ejemplo muy característico. Componente orgánico mayoritario, en algunas ocasiones con presencia de incrustación y prácticamente la mayoría de ellos con una pequeña presencia de materia coloidal. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos una membrana ya plana en la que nosotros siempre estudiamos si realmente el ensuciamiento está igualmente en la superficie o si ha podido llegar a atravesarla y se puede encontrar, por ejemplo, en el material portador, que sería un indicio de que la membrana ha podido sufrir algún daño. Sí, gracias. 5 minutos. A ver, jóvenes, alguien que intervenga, es bastante técnico, pero está tratando, como han visto, un agua residual. Y es parecido al del río Rímac. A ver,
¿Quién quiere intervenir? Bueno, ya, Ramos, adelante. Bueno, me pareció muy interesante el video que mostró. En principal porque, mira, cómo es que podemos hacer de membranas podemos aplicarlo para la limpieza que de residuales, como nosotros, creo que hace rato mencionó sobre el de río. Se podría poner ahí, pero en una capacidad enorme, pues, ¿no? Es tan interesante que eso podría solucionar también quizás más procesos de lo que haya en la actualidad o gastos quizás. Pero me pareció bastante interesante el video. Y tiene Ya, muchas ventajas también. ya. A ver, otro alumno que quiera participar. Condori, adelante. Bueno, en el video explicó la ingeniera que había un tipo de membrana, las sumergidas, que eran las que tenían menos consumo energético, a comparación de las externas. Entonces, este conocimiento puede ser utilizado para implementar, ¿no? En Sedapal tal vez para lo que es más eficiente la limpieza de las aguas residuales. Ya. A ver, allá está. Ya, yo por lo que entendí, indicaron que en una parte se utilizan coagulantes, lo cual me parece importante, ¿no? Para hacer que todos los sólidos se junte y sea una mayor facilidad al dejar fluir el agua. Y también el estudio dice, en un momento indica que hay que tener en cuenta cuáles son los materiales que más se están dejando pasar, como por ejemplo indicó que los materiales orgánicos es importante para saber qué hay que utilizar para limpiar esas paredes. Ya, está bien. Entonces, por ahora hasta ahí ya, pero vamos a seguir con la clase. Ahí está. Ya, entonces vamos a ver, bueno, sobre esta membrana es importante resaltar que, ¿por qué les he dado este video? Porque más adelante vamos a ver en ósmosis inversa, es la membrana que utiliza la ósmosis inversa, un tipo de membrana. Entonces ahí ya tienen una idea de la membrana, ¿no? ¿Qué es lo que retiene? Y esta membrana puede retener tanto, o sea, hay que ver si va a retener sustancias orgánicas, inorgánicas o microorganismos, ¿no? Y eso les hablaré más adelante, ojalá sea presencialmente para entendernos mejor. Y bueno, estas sustancias orgánicas, inorgánicas y microorganismos van a producir ensuciamiento o incrustaciones, hasta incrustaciones también pueden producir, dependiendo de qué tipo de sustancias hay, yo puedo utilizar mi membrana, ¿no? Eso es muy importante notar, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de membranas y el tipo de membrana que uso va a depender de qué tipo de sustancias tiene cuando yo analizo el agua, ¿no? O sea, un análisis. Entonces, también es importante ver que estas membranas se van a volver a reutilizar. O sea, tiene un ciclo que se satura y hay que descargarlo y hacerle su regeneración o lavado, etcétera, ¿no? Bueno, y así podemos ver el tratamiento del agua es bastante amplio. Entonces vamos a ver en el tratamiento del agua industrial qué es lo que se va, tratamiento de sólidos suspendidos, tratamiento de sales disueltas, tratamiento microbiológico. O sea, cuando yo digo tratamiento de sólidos suspendidos, ¿no? Es aquellos que son los coloidales, que puede yo precipitarlo, puedo tratarlo con coagulantes y floculantes. Por eso que hablo de coagulación. Vamos a hablar también de la operación unitaria de coagulación, floculación propiamente dicho. Y cuando tenemos sales disueltas, ya eso no precipita, o sea, en el sólidos suspendidos pueden ser los que precipitan por centrifugación,
o por gravedad, y otro por coagulante, por coagulación, floculación, lo podemos hacer que se sedimente. Pero los que están disueltos no podemos hacer ese tratamiento. Es como el cloruro de sodio está disuelto en el agua, y la verdad que está disuelto, no podemos retirarlo con esas operaciones unitarias. Entonces ahí requiere otro tratamiento, ¿no? Para sales disueltas, que vamos a verlo, por ejemplo, el intercambio iónico va a ser apropiado para estas sales disueltas. Llámese para retirar el calcio y magnesio disuelto como iones en el agua, que le van a dar la dureza cuando se calienta, la dureza temporal. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a retirar? Bueno, con intercambio iónico y también con ósmosis inversa. Ósmosis inversa es muy amplio. Y el tratamiento microbiológico, ya les adelanté, los más comunes son 3, ¿no? El uso del ultravioleta, del ozono y del cloro. Aquí está justamente las operaciones unitarias en el tratamiento de agua, como la coagulación y la floculación. ¿Qué es la coagulación? La coagulación es la formación. O sea, en la coagulación vamos a neutralizar. ¿A quiénes? A los coloides. La formación de coloides que alcanzan un tamaño específico, una rapidez de asentamiento. O sea, a los coloides, los coloides están formados por cargas negativas, como vemos, acá están los coloides, ¿no? Son coloides, son cargas positivas, ¿no? O negativas, perdón. ¿Cómo lo ven ustedes acá? Positivas son los coloides, pero ahí vamos a poner coagulantes. No, son cargas negativas. Y vamos a colocar cargas positivas para que se atraigan y puedan formar, se llaman flocks, ¿no? Coloides mucho más grandes, por decir, ¿no? Pero son flocks. Esos flocks pueden caer, sedimentarse solas o necesitan otro producto químico llamado floculante. O sea, une varios coágulos y se sedimenta con mayor rapidez. Entonces, los coloides tienen de carga negativa y vamos a añadir, por lo tanto, productos químicos que tienen carga positiva para que los atraiga a los coloides y forman una, prácticamente, como dice acá, la adición de un coagulante neutraliza las cargas produciendo un colapso de la nube que rodea a los coloides de modo que puedan aglomerarse. Y la floculación va a ser, o sea, la coagulación es la neutralización de las cargas para unir muchos coloides y formar un floc muy grande. Y la floculación es la aglomeración de varios coágulos o flocs, llamados flocs, que no son los bastante grandes como para poder asentarse. Ya une varios, ahí sí se sedimentan. Y hay los coagulantes son productos químicos, también los floculantes. Entonces, ¿y qué son los coloides? Son materias en suspensión, pueden ser arcilla, sílice, hierro o cualquier material pesado, material orgánico. También los coloides pueden producirse en los procesos de precipitación. Cuando haces ablandamiento con cal, pueden producirse los coloides o en cualquier otro tratamiento. A veces son llamados, eso ya en grupo micelas. Esta es prácticamente un compuesto orgánico, ¿no? Con una carga positiva que aquí se va, todos estos van a aglomerar a los coloides. Entonces aquí estamos viendo, esto sería la formación de los coloides con carga negativa alrededor con carga positiva, ¿no? Y los floculantes son como una red de pescar, une varios flocs, ¿no? Y va a poder sedimentarse más rápidamente. La adición de un coagulante neutraliza las cargas.
y la floculación, el producto químico floculante, tiende un puente entre las partículas coloidales aglomeradas para formar flóculos más grandes, fácilmente asentados. Este sería un floculante, por ejemplo, ¿no? Grande. Partículas en suspensión desestabilizadas. Y fíjense acá para tener una idea. La sedimentación de partículas de sílice de densidad relativa más o menos 2.65. La grava más o menos tiene 10 milímetros de tamaño, pero se asienta, el tiempo de asentamiento es 1 metro de caída en un segundo. En 1 segundo se va a asentar una grava. Una arena gruesa en 10 segundos. Se sedimenta sola. Arena fina en 125. Esto ya es lento. Esto ya es considerado coloide. Entonces ahí hay que utilizar coagulante y floculante. Fíjense el limo. El limo no se va a sedimentar. Le va a dar turbidez casi permanente al agua. Miren, 108 minutos se va a demorar si tú lo dejas para que se sedimente en forma natural. Se dan cuenta lo difícil que es. Y las bacterias se van a sedimentar en 180 horas. Ni hablar. Y una materia coloidal en 755 días. Entonces, estos requieren prácticamente de coagulantes y floculantes para poder retirarlo del agua. Eso es en conclusión, ¿no? Y eso es acá ya están, esto sí no les, solo les pongo acá como cultura general. No le voy a pedir que se memoricen los nombres ni las fórmulas de todos los coagulantes comunes. Llámese la lumbre, habrán escuchado, cal, cloruro férrico, sulfato férrico, caparrosa verde, aluminato de sodio. Por ejemplo, cuando uno quiere utilizar el sólido, por ejemplo, en la industria de harina de pescado, necesitan retener el sólido. Y el sólido es la harina de pescado, ¿no? Para utilizarlo, para los animales. Entonces necesitan un coagulante no de este tipo. En este caso esto se usa ¿por qué? Porque los sólidos se botan, se desechan. En este caso los sólidos son útiles. Entonces hay otro tipo de coagulantes llamados coagulantes naturales, coagulantes orgánicos naturales, ¿no? Que son por decir, de las conchas de los cangrejos, de los caparazones, son elaborados de tal manera que no hagan, no contaminen el producto, ¿no? El sólido. Estos son coagulantes para tratamiento de agua, pero para hay otro tipo de coagulantes, alginato de sodio, etcétera. Pero yo no les quiero decir más de eso, porque es muy especializado, pero les cuento nomás la diferencia que existe en el tratamiento del agua que hacen con el tratamiento cuando tú quieres como producto. Acá tu producto es agua pura, en el otro es tu producto el sólido que era, ¿no? Lo que se retiene en el filtro, ¿no? En la membrana. Pues. Bueno, jóvenes, hasta acá llegamos. La siguiente clase continuaremos. Tampoco no les pido que memoricen estos nombres muy químicos, complicados, ¿ya? Acá están las etapas de asentamiento de las partículas en agua. Esos son ya pruebas que hacen para poder determinar. Y acá está, en resumen, el tratamiento del agua de potable. Lo que han visto en la diapositiva, acá lo pueden ver un poco en el diagrama de flujo. Y acá está la bocatoma, un poco más en fotos, ¿no? Desarenadores, precloración, también los embalses reguladores, les hablo, tiene 2 embalses reguladores, Sedapal. Ojalá nos den la visita técnica ya para que como usted ya con conocimiento pregunten preguntas ya más especiales, ¿no? De mayor conocimiento. Los coagulantes,
¿no? Aquí están dosificando con coagulantes, ¿no? Son los desarenadores, coagulantes, coaguladores, filtros de arena. Aquí lo controlan, ¿no? Etcétera. Cloradores, etcétera. Nos quedamos en la parte de sedimentación. El resto es fotografía, ¿no? Entonces, solamente he tomado asistencia por si acaso, pues voy a repetir a los que no han venido nada más. No ha venido Chinchay. Presente. Chinchay Valverde, ¿no? Valverde. Profesora. No, Chinchay es aparte, ¿no? Por eso pongan su nombre, ya. Chinchay Valverde, ya voy a colocar ahorita. No te preocupes. Sí, yo decía, ¿por qué me conté y me faltaba? Ya. El otro alumno es Dosa Gamonal. No ha venido González Revilla. ¿Está González? Profesora. Sí está González Revilla. Ya. Después no ha venido Mendoza Pajuelo. No está. Ruiz Cori. Ruiz Cori, sí está, ¿no? Ruiz Cori. A ver, mi cantidad de alumnos. Pero yo tenía en un momento de 27. Trujillo Palacios. Presente, profesora. Ya. Qué extraño. Ahorita solo me falta 1, 2, nada más, 3. 3 de... Sí, está bien, está bien, está bien. Está bien, ya. Entonces, jóvenes, quedamos, si no tenemos ningún inconveniente, el próximo miércoles sería la visita que tenemos que hacer a la San Marcos para hacer nuestro aceite esencial, extraer del eucalipto. Ojalá no pase nada, porque si no se nos va a desechar ya la materia prima. Ya hasta comprar el eucalipto, lo único que vamos a medir la humedad ya será otra. Pero también es válido, o sea, cuando es seco también es importante. Seguro el delegado lo tiene muy distribuido para que no se, ¿cómo lo llamo? Para que se seque más bien y no pueda, con la humedad, descomponerse. Ya, jóvenes, eso es todo por ahora, hasta el próximo miércoles. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar, decir algo? Ya, entonces nos vemos, jóvenes, hasta el próximo miércoles. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, profesora.